El motín encabezado por Barbossa para apoderarse de la Perla Negra marcó un antes y un después en la vida de Jack Sparrow. Desde entonces, su figura quedó envuelta en rumores y mitos sobre hazañas que pocos podían confirmar. El más conocido sería el presentado en la primera entrega, cuando Barbossa y su tripulación lo abandonaron en la isla de los contrabandistas de Ron, donde según la leyenda, Jack esperaría 3 días y 3 noches hasta que en la cuarta noche lograría atrapar y atar a 2 tortugas marinas a sus pies, consolidando así un escape legendario. Pero la realidad sería muy distinta de la mente de Jack, debido a que simplemente aceptaría su destino, hasta descubrir el escondite de Ron de los contrabandistas, y así pasaría 3 días tumbado en la playa bebiendo sin descanso, hasta que en el cuarto día, los contrabandistas regresaron, y Sparrow pudo negociar un pasaje seguro con ellos para salir de la isla. Habiendo escapado de lo que parecía su sentencia de muerte, Sparrow vagó de puerto en puerto, terminando en numerosas ocasiones en sitios como Tortuga, hasta que el destino lo llevó a un sitio apartado de las rutas marítimas habituales, la isla de Pelegostos, un lugar que a simple vista parecía desolado, cubierto casi en su totalidad por una densa selva tropical. Sin embargo, en sus profundidades habitaba la temida tribu de los Pelegostos, una tribu caníbal conocida de ser responsable de múltiples desapariciones, siguiendo un modus operandi implacable, al camuflarse con el entorno selvático de la isla y emboscar a sus presas desprevenidas a través de trampas. Una de esas víctimas sería nada menos que Jack Sparrow, quien cayó en sus dominios antes de los sucesos de la primera entrega. Pero para los Pelegostos, aquel hombre extraño de aspecto excéntrico no sería una víctima más. A sus ojos, era un dios atrapado en su forma humana. Ese comportamiento era común en la tribu, como se muestra en la escena postcréditos del cofre del hombre muerto, donde incluso convirtieron al perro de las llaves en su nuevo jefe, al ser algo nuevo para ellos. Por esa misma razón, Jack sería nombrado jefe de la tribu, donde se quedaría un tiempo considerable con ellos, al punto de entender su idioma, pero con el paso del tiempo descubriría que los Pelegostos tenían intenciones de consumirlo, para así librar su espíritu de su cuerpo terrenal, por lo que Sparrow, siendo consciente de la situación, acabaría escapando. Este episodio en la vida de Jack Sparrow se convertiría en uno de los tantos relatos que después compartiría con Mulroy y Murtock, durante su plan para recuperar a la Perla Negra. Sin embargo, aquella victoria no significó el final de sus preocupaciones. Un año después de haber recuperado su amado navío, Jack recordaría que su libertad tenía un precio, pues había hecho un trato con Davy Jones al sacar a la Perla Negra del fondo del mar. Al verse amenazada su libertad, Sparrow iniciaría su plan con ayuda de su brújula, decidido huir de la servidumbre de 100 años a bordo del holandés errante. Para lograrlo, se dejaría atrapar por unos corsarios en las Islas Canarias y sería llevado a través del mar Mediterráneo hasta una prisión turca, donde conseguiría el dibujo de la llave del cofre de Davy Jones. Este temor se intensificaría tras la inesperada visita de Bootstrap Bill Turner en el sótano de la Perla Negra, momento en el que Jack ordenaría cambiar el rumbo hacia la costa más cercana, intuyendo que mientras permaneciera en alta mar, su vida estaría en peligro bajo el acecho del Kraken, atraído por la Mancha Negra. Así fue como él y su tripulación terminaron en la isla de los Pelegostos, donde incluso Jack ordenaría encallar a la Perla Negra en la playa por temor a la criatura de Jones. Pero al internarse en las profundidades de aquel lugar, la tripulación de Sparrow caería en las trampas de los nativos, siendo capturados en el proceso. De esa manera, la mayoría de los hombres que habían acompañado a Jack Sparrow desde que zarparon en el Interceptor, terminaron siendo consumidos por los Pelegostos, pues a los ojos de los nativos, eran indignos de seguir con vida. Mientras tanto, los 11 miembros restantes de la tripulación fueron mantenidos cautivos en lo alto de un acantilado, dentro de 2 jaulas construidas con los restos de sus antiguos compañeros. Del lado de Jack, los nativos lo recibieron nuevamente con los brazos abiertos y lo reconocieron una vez más como su jefe, obligándolo a desempeñar ese papel, un rol que Sparrow ejercería con autoridad, como se evidenció cuando ordenó que William Turner fuera encerrado en una de las jaulas junto con el resto de la tripulación. En este punto, Jack apelaría a una de las reglas del código pirata, la cual decía: todo el que se queda atrás, siendo la misma que un año antes había ordenado a Gibbs acatar en caso de que lo peor ocurriera durante la incursión en la Isla de Muerta. Con esa idea en mente, Sparrow confiaba en que su tripulación hallaría la manera de escapar por su cuenta, tal como pensaba hacerlo él mismo. Sin embargo, el plan de escape de Jack se vería frustrado, pues el puente que en el pasado le había permitido huir de los nativos ya no existía. De este modo, el capitán de la Perla Negra sellaría su destino al ser capturado y condenado a la hoguera. No obstante, antes de ello descubriría que en una de las chozas de los Pelegostos
se encontraban objetos poco comunes en la isla. Entre ellos destacaba una lata de pimentón con la insignia de la Compañía de las Indias Orientales, evidencia de cómo la influencia de dicha compañía se expandía hasta rincones tan remotos como la isla de los Pelegostos. Dichos productos habían llegado allí gracias al comercio que los nativos mantenían con los camaroneros de la zona, a quienes entregaban cerdo largo, una clara alusión a la carne humana. Por otro lado, el resto de la tripulación iniciaría su plan de escape, avanzando hasta el extremo de la montaña y balanceando su peso de un lado a otro, hasta aferrarse a las enredaderas que cubrían la superficie rocosa. Fue entonces cuando salió a la luz que la jaula contraria estaba bajo el mando de Leech, un pirata que se había unido a la tripulación tras los antecedentes de la maldición del Perla Negra, y que con el pasar del tiempo sintió un profundo descontento con la falta de liderazgo de Jack Sparrow, algo que había dejado claro al enfrentarlo después de la huida de su capitán de la prisión turca. Por esa razón, Leech planeaba quedarse con la Perla Negra, convencido de que no era necesaria toda la tripulación para maniobrar la nave, argumentando que con 6 hombres bastaba. Así comenzó una carrera contra el tiempo entre la tripulación fiel a Jack Sparrow, una decisión que sellaría su destino, ya que ni siquiera la presencia de un guardia ambulante detendría su avaricia. Una acción que terminaría costándole la vida, pues la jaula de aquel pirata traidor continuaría escalando incluso ante las advertencias de William Turner. Fue entonces que en medio de burlas, ese desprevenido pirata confundiría una serpiente con una enredadera, desatando el pánico entre sus compañeros y provocando que sin control cayeran al vacío, encontrando un trágico final. El guardia, al escuchar los gritos y presenciar lo ocurrido, decidiría alertar al resto de la tribu, la cual aún aguardaba la autorización de Jack Sparrow, pues pese a estar a punto de ser sacrificado en la hoguera, seguía siendo reconocido como su jefe, y sería aquella distracción la que le otorgaría a Sparrow el tiempo suficiente para escapar. Mientras tanto, los 6 piratas que habían logrado escapar corrían a toda prisa por la jungla, hasta que todos resbalaron en un desfiladero y uno de ellos fue alcanzado por un dardo envenenado, mismo que le arrebataría la vida. Finalmente, únicamente 5 hombres lograron salir con vida de las profundidades de la isla, a los que se uniría Jack Sparrow tras escapar de la tribu. De ese modo, 6 integrantes de la Perla Negra conseguirían sobrevivir, habiendo perdido a más de la mitad de la tripulación a causa tanto de la ferocidad de los caníbales como de la geografía hostil del lugar, disfrazada bajo una selva tropical que ocultaba barrancos y cordilleras profundas. Todo aquello convirtió en la isla de Pelegostos en uno de los sitios más letales y temidos de toda la saga.